¿qué tanto sí es cierto que va a ayudar a nuestra autoestima toda esta parte de las artes? Yo recuerdo que yo sentía que no sabía qué quería hacer. Sabía que quería hacer algo de arte, pero de repente mi familia era como, ¿y si estudias una carrera y eso lo haces de hobby? Entonces me hizo dudar mucho eso y yo dije, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor esto puede ser mi hobby como lo ha sido siempre. ¿Y en qué momento se vuelve real que la música sea una forma de vida? Yo dije, es que yo quiero hacer teatro musical, yo quiero hacer doblaje. ¿Cómo le hago yo para impulsar el sueño de mi hija? Un papá tiene que ser con su hijo un espacio seguro. Quisiera decir que soy el único emocionado, pero todos en el equipo y la gente que está aquí está igual de emocionada que yo por la figura que tenemos hoy, Yatzil, una hermosa persona que como mexicana ha llegado a lugares que muchos quisieran estar, pero no voy a spoilear. Gracias por estar aquí, Yatzil. Es una bendición tenerte en mi podcast. Y hay un propósito muy claro que ahorita vamos a platicar, pero súper bienvenida. Gracias por el tiempo que dedicaste para estar conmigo hoy. Muchas gracias a ti, Supi, por la invitación. Me siento muy bendecida, muy honrada de estar en este espacio, de poder platicar un poco de mi vida, de mi experiencia y nada, muchas gracias a ti. Sí, mira, ya hasta en cómo hablas ya se te nota que traes otro nivel, ya se nota más profesional el asunto. Qué chido, pero relájate aquí, vamos a aventar las netas. Claro que sí. Si algo de lo que se dice aquí o se diga aquí puede ser de bendición, sobre todo porque muchas mamás son las que escuchan este podcast, alguno que otro papá de los que están bien presentes en la vida de sus hijos, y si algo de lo que se diga va a ayudarles a hacer un mejor trabajo, qué chido, ese es el propósito. Ahorita platicábamos antes de arrancar que tú no eres mamá. Así es. Pero sí fuiste un adolescente. Y el escuchar también la otra parte, o sea, no nada más traer un profesional que me ayude, un pedagogo que me ayude a ser buen papá, sino también escuchar de alguien que ya pasó por ese difícil camino de la adolescencia, termine en un camino exitoso o termine en un lugar exitoso como tú lo has podido hacer. Yo creo que es un gran ejemplo. Para quien no tiene la bendición de conocerte, ese privilegio que yo sí tengo. Muchas gracias. Pues, ¿quién eres, Yatzil? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Yatzil Aguirre, tengo 20 años, soy originaria de aquí de Guadalajara, Jalisco. Soy la voz de Ariel en el live action de La Sirenita para Latinoamérica y bueno, hago también teatro musical. Estuve en Todo el mundo habla de Jamie, una obra de teatro musical el año pasado en la Ciudad de México. Y bueno, también sigo estudiando, soy aprendiz de esta carrera que la verdad nunca deja uno de aprender y de seguirse preparando, entrenando y todo. Y bueno, esa es quién soy yo y lo que hago, sobre todo. ¿Ahorita estás pegándole duro al teatro musical? ¿Ese es el foco que ahorita traes o traes algunos proyectos porque cantas extraordinario? Gracias a Dios, muchas gracias. ¿Hay algún proyecto por ahí de canto solamente o el teatro musical es lo que has hecho? Bueno, la verdad es que ahorita estoy dejando, como siempre, que Dios me diga hacia dónde ir, ¿no? Yo tengo muchos planes, pero me queda claro que Dios tiene planes más grandes que los que yo tengo. Sí. Entonces, actualmente estoy haciendo un par de cosas de doblaje que son confidenciales como todo lo del doblaje. Okay. Estoy viendo también que va saliendo de teatro musical, haciendo castings. Estoy haciendo un proyecto musical con mi novio, con mis hermanas. Entonces ahorita estoy metida como en el canto, en el teatro musical, en el doblaje y estoy haciendo las tres cosas al mismo tiempo en diferentes momentos que tengo en mi vida. Entonces ahorita estoy un poco explorando todo eso. Ya, oye, ¿tu novio sí canta chido o nomás porque es tu novio lo invita así? y no es tan bueno. Mi novio es afinado, pero no canta. Mi novio toca instrumentos. Ah, ok, Ajá, ya. Sí. Toca varios instrumentos.
Entonces, bueno, ese es el concepto que ahorita traemos. Él toca el piano o la guitarra y yo canto las canciones junto con una orquesta, dependiendo el formato Ok. que nos pidan. Y bueno, estamos ahí con una agencia con eso. Wow, padrísimo. Además, déjame, te comparto que a mí, de hecho, fue una de las carreras fallidas que yo tengo, es teatro musical. Ok, no Entonces, sabía. pues además de todo, me emociona mucho personalmente eh, conectar contigo de esa manera. Y sin embargo, ahorita platicábamos y yo te ponía en contexto que recomiendo yo a los papás o cuando tengo la oportunidad de dar pláticas con los papás, que para con sus hijos adolescentes un elemento de apoyo para trabajar el autoestima de sus hijos, uno de esos elementos son las artes. Uh-huh. El tocar algún instrumento, el cantar, el dibujo, el baile o la danza. Claro. Que eso es algo que va a ayudar a trabajar la autoestima de sus hijos. Y ese para mí es como el propósito de traer a una gran persona como tú a escuchar esta parte de qué tanto es cierto que sí te puede ayudar, que sí es un elemento de apoyo para aumentar la autoestima de nuestros hijos, porque al final quienes estamos aquí somos los que estamos buscando ser mejores mamás o papás. ¿Qué tanto sí es cierto que va a ayudar a nuestra autoestima toda esta parte de las artes? Bueno, desde mi experiencia es completamente cierto y es algo que no se puede negar, es que las artes te conectan con tu parte creativa, te conectan con tus emociones, te conectan con partes de ti que regularmente en otras actividades que tienes en tu vida no conectas. Entonces, lo que una canción te puede hacer sentir por la progresión de acordes, la progresión armónica que tiene, es algo muy diferente. Por eso hay como tipos de canciones de terror y hay canciones felices y hay canciones tristes, ¿no? Porque realmente eso genera la música, ¿no? Hablando de la actuación, por ejemplo, un actor puede hacerte sentir muchas cosas mediante lo que está expresando. El dibujar es parte de la creatividad y todo, y por ejemplo, para mí, esto es algo que no muchas personas saben, pero me gusta componer canciones. Okay. Sin embargo, lo hago más por una necesidad que solamente por querer componer y mostrarle a la gente. De hecho, solo mis personas más cercanas conocen las canciones que compongo porque para mí el componer es una forma de expresar lo que con palabras no puedo decir o lo que me da miedo contar. Esa es la forma en la que yo me libero de muchas cosas que yo siento, de problemas que tengo, entonces compongo. Y bueno, también lo hago para Dios. Esas canciones sí me gusta compartirlas de repente. Y es una forma para mí muy especial. Es como escribir en tu diario cómo te sientes. Para mí es eso, componer una canción. Y la verdad es que todas las canciones que tengo son eso. Es esa forma de expresión. Entonces, estoy completamente segura de que las personas conectan con el arte, con una parte de ellos mismos, que regularmente no conectan. Y además, sí te ayuda mucho en la autoestima. También, el hecho de conocerte, de explorar otras cosas de ti, te ayuda a saber quién eres, ¿no? Y sentirte más seguro o segura de qué haces, qué puedes hacer, cómo te sientes, expresarte de algún modo. Entonces, para mí el arte es muy mágico y me ha salvado en muchas ocasiones de mi vida. A ver, bueno, primero, en ambas partes tú dices, compongo y me ayuda a identificar esos sentimientos, emociones que tenemos que pudiera sonar un poquito simple, pero en realidad es un trabajo muy complejo el identificar. Y para los niños y adolescentes muchas veces, pues, tengo ganas de llorar, pero no sé por qué, o sea, no sé ponerle nombre a eso. Y dices, y también compongo para Dios. En ambos hay conexiones muy, muy fuertes, o sea, una conexión espiritual. Claro. Muy padre, y en otra una conexión personal. Y justo iba a decir, como en un diario ponerlo, o sea, es vertir ahí tu corazón. Sí, exacto.
¿por qué dices que te salvó, que te ha salvado en varias ocasiones? Bueno, he vivido, como todas las personas, momentos difíciles en mi vida, ¿no? Que han sido como catárticos de lo que soy, a dónde voy, qué va a pasar ahora. Sin embargo, para mí el cantar o subirme a un escenario, compartir música con mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, mis tías, es algo muy bonito. Si bien nunca se me van los nervios en el escenario, la verdad es, yo creo que uno de los lugares en donde más me siento yo, en donde puedo ser completamente, y eso es algo muy bonito. Y bueno, hablando por ejemplo de la composición, cuando estaba en la preparatoria, este momento tan difícil donde tenemos que decidir qué quieres estudiar, qué quieres hacer y decides qué va a pasar con tu vida en ese momento, es muy complicado, ¿no? O sea, de verdad es muy difícil. Y yo recuerdo que yo sentía que no sabía qué quería hacer, sabía que quería hacer algo de arte, pero de repente mi familia era como, ¿y si estudias una carrera y eso lo haces de hobby? ¿No? A pesar de que vengo de una familia donde la música es algo muy presente. Sí. Y empecé a tener ansiedad. Me generaba mucha ansiedad esto. Y no solamente eso, sino que tenía otras actividades. Hacía cosas de música, entrenaba en el CODE, alto rendimiento, un deporte. Entonces me sentía como muy presionada. ¿Ah, también? Sí, un tiempo me dio mi momento de deportista. Estuve nada más como un año, pero estaba como todo esto en mi vida y no sabía a quién platicarle, no sabía por qué me sentía así, y entonces compuse una canción. Compuse una canción de cómo me sentía y de qué quería hacer, y literal mi canción habla de que me sentía como esclavizada ante lo que hacía, que aunque eran cosas que me gustaban, me sentía esclavizada, tengo que hacer esto. Entonces para mí el hecho de agarrar mi guitarra y decir, es que estoy yo con mi guitarra y voy a abrir mi corazón, mis sentimientos y todo como lo siento, fue un parteaguas muy grande para decir, ok, me siento de este modo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto que siento, ¿no? ¿Cómo busco ayuda? ¿O qué cosas no me están aportando? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo la música me ha ayudado mucho y me ha salvado en muchas ocasiones de muchas situaciones. ¿Y en qué momento se vuelve real que la música sea una forma de vida? Porque ¿cuántos niños y adolescentes no habrá que quieran hacer algo, no nada más cuestión musical, pero nunca se animen? Y más si tienes a tus papás recomendándote hacer otra cosa. Sí. ¿En qué momento sí se puede volver real? Wow, es una pregunta muy complicada que yo, de hecho, últimamente me he hecho mucho, que digo como, entonces, ¿cuándo se vuelve real el hecho de vivir de esto, no? Ajá. Pero creo que tiene que ver en todos los aspectos. O sea, yo conozco personas que son abogados y no tienen trabajo y dices, pero eres abogado, ¿no? O sea, ¿cómo no tienes trabajo? O doctores. Y yo creo que esto se vuelve real cuando es algo que te apasiona. Y creo fielmente que cuando algo te apasiona, haces todo lo posible por ser el mejor en eso que te apasiona. Y entonces las oportunidades de trabajo se abren un montón. Y creo que es eso, o sea, a mí no solamente me apasiona el teatro musical desde que tengo memoria o la música o lo que sea, sino que esa pasión me lleva a, hoy estoy súper cansada, no dormí en casi toda la semana, pero voy a ir a tomar clase de danza porque me quiero superar y porque quiero tener trabajo, ¿no? Entonces creo que en ese momento es cuando se empieza a hacer real esto de, sí, claro que voy a vivir de esto, no me voy a morir de hambre porque me encanta. Y porque me encanta, me esfuerzo y le doy hasta donde tenga que hacer para conseguir trabajo, para conseguir oportunidades. Entonces creo que eso debería de pasar con todas las personas, que no busquen el ¿dónde hay trabajo seguro y dónde voy a tener dinero seguro? Sino, ¿qué me apasiona y a qué le voy a invertir todo mi tiempo para que sea real eso? ¿Y a ti se te notaba esa pasión desde los cuántos años? Ay, no sé, porque bueno, yo nací en una familia muy musical. Mi papá y mi mamá cantan. De la familia de mi mamá, todos mis tíos tocan un instrumento y cantan, no sé, el acordeón, el bajo sexto, la guitarra. Entonces, para mí siempre fue muy normal que en las reuniones todos nos pusiéramos a cantar. Ajá. Y que en mi familia todos cantáramos y así.
Entonces, yo creo que como a los 4 años fue que yo así decía que yo quiero cantar todo el día. Como a los 5 o 6 vi el musical de Shrek. Para mí Shrek fue así lo máximo de mi vida cuando estaba chiquita. O sea, yo me enseñé a hablar viendo Shrek. Entonces, cuando veo el musical, para mí fue, ¿qué es esto? O sea, mi mamá me dice que yo le decía, es que, ¿dónde es eso? Yo quiero estar ahí. Y mi mamá, bueno, es que eso es Broadway. Y yo, es que yo quiero estar en Broadway. Entonces, a mí, la verdad, desde muy, muy pequeña, me encantó la música, el teatro musical. Y hubo un momento de mi vida, justo como en la secundaria, preparatoria, que lo dudé. O sea, yo dije, no, es que... ¿Por qué? ¿Por qué lo dudaste? O sea, si ya venía tan claro, ¿qué te hace dudar? Pues yo creo que cuando estamos como en esta etapa, donde por algún motivo la sociedad decide que tenemos que decidir qué hacer con nuestra vida, aunque no sabemos qué queremos hacer, Ajá. pues uno es muy influenciable, ¿no? Por las personas que están a tu alrededor. Y yo siempre fui una estudiante muy matadita. Me gustaba como hacer las cosas, poner atención, aprender lo más que pudiera. Entonces mis maestros eran, es que yo te veo potencial para estudiar medicina o leyes o algo así. Y yo, pero canto en los eventos de aquí de la escuela, no me ven potencial para cantar. Manches. Y ella decía, es que tienes un cerebro como para... Y yo, pero ¿por qué ese cerebro que ustedes me ven no podría ser para algo musical, no? Ahorita pienso, o sea, les agradezco que vean como eso en mí, pero ¿por qué ser alguien estudioso o alguien con habilidades tiene que ser ya ser un médico, ser un abogado, ser un ingeniero, ¿no? Entonces me hizo dudar mucho eso y yo dije, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor esto puede ser mi hobby como lo ha sido siempre. Ajá. Y yo estaba decidida a que iba a estudiar ingeniería biomédica. No manches. Yo dije, voy a estudiar ingeniería biomédica. Y llega pandemia y pues llega este momento difícil de, ¿qué voy a hacer, no? O sea, tanto tiempo en nuestras casas que tuvimos para pensar. Sí. Entonces, la pandemia fue así un cambio en mi vida que vino y me recordó, qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Y que además vi, ok, ¿para dónde quiere Dios que vaya, no? O sea, yo veía muchas señales y yo decía, es que es Dios hablándome. Es Dios diciéndome, pero también uno tiene que estar atenta a esas señales que Dios nos da y reconocer es que es Dios. O sea, Dios me está diciendo también que tengo que irme por este lado. Pero es que estás diciendo algo súper cañón, porque te aseguro que todos los adultos que te dijeron, oye, es que yo te veo este potencial, todos traían buena intención. Claro, totalmente. ¿Cómo diferenciar? Ay, te voy a hacer una pregunta que no sé si va a estar muy cañona. Pero Suéltala. ¿cómo diferenciar que Dios no me está hablando a través de estas personas y no de otra manera? O sea, ¿cómo pudiste identificar eso? O sea, ¿qué tal que si era Dios hablándote a través de estas personas tenías que ser un ingeniero, ¿no? Claro. Qué gran pregunta. Es una gran pregunta. Siento que de algún modo es muy complicado también y es un poco a la perspectiva, diría yo. Pero en mi caso, para mí era más voy a obedecer de algún modo lo que me dicen. Ajá. Y voy a confiar en que estas personas tienen buenas intenciones con lo que me dicen y entonces ellos saben algo, ¿no? Es como son más grandes que yo, han experimentado más, entonces voy a hacerles caso a eso. Pero luego en pandemia, un día íbamos mis hermanas y yo con una amiga que también le gusta el teatro musical, y yendo en su coche traía su Spotify en aleatorio y se pone mi canción favorita de Shrek, el musical. Okay. Empieza a sonar y me acuerdo, o sea, como que me viene el flashback de cuando estaba chiquita y se me pone la piel chinita. Ajá. Y me recuerdo así viendo la película y todo. Y yo dije, es que ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué me estoy metiendo a algo que voy como, bueno, a lo mejor me gusta? Si a mí esto es algo que me llena, que me emociona, o sea, que me brillan los ojos cuando lo pienso, ¿no? Entonces fue mi primer, ok, ¿por qué ahora, no? O sea, ¿por qué después de tantos años, en este momento que estoy decidiendo qué hacer con mi vida, sucede esto de una forma tan random, ¿no? Si tú quieres. Entonces... Literal, random. Sí. Y luego después de eso, TikTok se hace una plataforma
súper viral, en donde muchas personas podían crecer, bueno, pueden todavía crecer muy rápido, de una manera muy orgánica. Yo empecé a seguir a todos mis actores de teatro musical favoritos, actores, actrices, cantantes. Un día me sale un video de Jerry Velázquez, en donde estaba haciendo un concurso buscando a su Jazmín, porque él es la voz de Aladdin en el live action. Entonces fue como, haz dúo conmigo y mi dúo favorito lo voy a compartir en mis redes. Entonces hago el dúo y lo gano. No manches. Gano el concurso y Jerry me escribe de que, Yatzil, no sé si has intentado hacer doblaje o si vives aquí en Ciudad de México, pero de verdad, busca la oportunidad de hacer doblaje, tienes una voz muy bonita. Y yo soñada dije, ¿qué? Porque además yo veía las películas y yo decía, es que yo quiero ser la voz de una princesa de Disney. No manches. Yo decía, Dios, por favor, si es tu voluntad, yo quiero ser la voz de una princesa de Disney, ¿no? Y entonces yo invertí todos mis ahorros, estando en pandemia en un momento difícil, en tomar un taller de doblaje con Jerry. Tomé el taller de doblaje con él y yo dije, por Zoom, es que... ¿fue en línea? Sí, fue en Okay. línea, fue en línea, fueron un par de días y yo dije, es que yo quiero hacer esto, o sea, yo me emociono de hacer esto, de verdad. Los tomaba ya en la noche y yo decía, es que no me importa que ya sea noche. Yo esperaba así el momento del día donde fuera la hora del doblaje, del taller. Y después de eso, que tuve esta oportunidad de tener el taller con Jerry, yo dije, es que yo quiero hacer teatro musical, yo quiero hacer doblaje. Yo no sé qué ando buscando en otra parte, ¿no? Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. O sea, además la pandemia fue para mí el decir, yo no sé mañana qué vaya a pasar, Sí. no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar en el mundo, nada, Sí. ¿no? No sabemos al final los planes de Dios. Entonces, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y voy a buscar la forma de vivir de esto y de lograrlo. Y pues voy a ir también confiada en que Dios no me abandona, ¿no? Y que Él tiene planes también. Oye, a ver, pero me salta esta pregunta. ¿Cómo le hago? Digo, al final, el podcast es que alguien me enseñe a ser papá. ¿Cómo le hago yo para impulsar el sueño de mi hija y no ser esa persona que le diga, no, hija, mejor vete por este lado? Claro. Y le esté pegando en la torre a sus sueños o incluso a su verdadero propósito. Porque yo creo que va a haber gente aquí que lo vea y diga, chin, o sea, ¿cómo puedo diferenciar sí alentar a mi hija, a mi hijo y no ser este factor que lo cambie y lo lleve para otro lado donde no debía de estar? Claro. Yo creo que es importante dejar de... o sea, es una realidad que hay carreras, que hay profesiones que tienen un campo laboral mucho más pequeño que otros. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que si tu hijo o hija quiere hacer algo, le apasiona hacer algo y tú ves que tiene mucha habilidad, lo apoyes, la apoyes a que sea la mejor en eso. Sí. Es como, ¿para qué te voy ¿para qué voy a invertir mi dinero y mi tiempo y el tuyo llevándote y diciéndote que vayas a tal y tal y tal cosa si no se te da y no lo quieres hacer y no te gusta? O sea, no importa qué tanto dinero inviertas o qué tan bueno sea el campo laboral de ahí, si no le gusta, no, o sea, Sí, claro. al contrario, eso no va a ser algo bueno y al rato va a estar como que no sabe ni qué hacer, no le gusta su trabajo, es infeliz, tiene ansiedad, porque no es feliz con lo que hace. Entonces yo creo que aquí lo importante es decir, ok, ¿tú quieres hacer eso? Yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque hay papás, por ejemplo, lo platicaba hace rato con mi mamá, me decía, bueno, es que deben de haber muchos papás que sus hijos les dicen, yo quiero estudiar teatro musical, y ellos ni cantan, ni bailan, ni nada, y dicen, ok, quiero apoyarte, pero ¿cómo? No sé cómo. O sea, ¿cómo te apoyo? ¿No? Entonces creo que ahí es agarrar de la mano a tu hijo y decir, yo tampoco sé hacer como esto, yo tampoco sé cómo hacer esto, pero vamos juntos y vamos a averiguarlo y te voy a apoyar, ¿no? Y es buscar las oportunidades y tener también la fe y la confianza en que Dios tiene todo en control, que también si es su voluntad, así va a ser y así se va a dar y que Él siempre provee, que es tan abundante y tan grande, que tiene también esa misma abundancia y esa misma grandeza para todos los que confiamos en Él. Qué chido. Quiero
quiero dos cosas, platicar de dos cosas bien, bien importantes, creo yo. Pero quiero saber aquí un poquito, entrevistar un poquito a tus papás. En el sentido de, ¿qué papel jugaron ellos en esta historia? Porque personalmente se me hace muy chido y que tú te metiste a hacer este TikTok con este cuate y todo el rollo. Pero en toda esta historia, ¿qué estaban haciendo tus papás que de alguna manera te impulsó? O no sé incluso si decir te afectó, tal vez, como para tomar ese aprendizaje para mí y para quienes escuchen esto. O sea, el rol de ambos, de tu papá y de tu mamá, en esta historia. Bueno, aquí tengo literal los dos lados de la moneda. Por un lado tengo a mi mamá, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí. Cuando me quedé en Jamie, yo le decía, es que tengo 19 años, ¿cómo me voy a ir a vivir a una ciudad donde ni conocemos a nadie, ni he vivido sola? Y mi mamá, yo no tengo miedo. Y tú tampoco tienes que tener miedo. Wow. Vete a cumplir tu sueño y yo confío en Dios y tú confía en Dios también. Wow. Entonces esa fuerza que mi mamá me da me hace decir, ok, sí es cierto. Ay, qué... No, o sea, no hay que tener miedo Sí. a eso. Entonces mi mamá me ha apoyado muchísimo. Sí, cuando yo le dije a mi mamá, ingeniería biomédica, ella dijo, bueno, si eso te hace feliz, eso. Cuando yo le dije, no, es que yo no quiero hacer eso, me dice, es que ¿por qué le andas haciendo caso a la gente? O sea, ¿por qué? Wow. ¿Por qué le haces caso a tu tío fulano que te está diciendo, no, y aquello? No, ¿tú qué quieres hacer ahí? Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces mi mamá siempre me ha apoyado mucho y ha buscado la forma de preguntar, de ver cómo me consigue un contacto por aquí, un contacto por acá, quién me puede ayudar, quién me pueda enseñar. Y ha sido una gran, gran, gran bendición en mi vida. Wow. Y por otro lado, mi papá también ha sido una gran bendición en mi vida, pero de forma diferente. Okay. Mi papá es un gran cantante, tiene una voz maravillosa, sin embargo, él siempre fue muy exigente conmigo, muy exigente. O sea, con él vivía esta parte de estaba muy chiquita y pues cantaba por gusto y era como, es que ya te desafinaste, es que no cantas mejor que no sé quién, es que nunca vas a lograr tal cosa, ¿no? Órale. Entonces con mi papá viví esta parte en donde, bueno, él tuvo su oportunidad de estar en escenarios muy grandes y mi abuelita, en paz descanse, así era con él. Él se bajaba del escenario y como, mamá, ¿viste lo que hice? ¿Viste toda la gente? Todos aplaudieron, me sentí increíble. Y mi abuelita le decía, pues lo hiciste bien a secas. Tienes que seguir trabajando. Entonces está como esta parte en donde dices, ok, entiendo la parte de la exigencia, la disciplina, el también mantener los pies en la tierra, ¿no? Que es como, bueno, no porque hice tal o cual cosa, ya estoy en otro mundo. Sigo estando aquí y sigo trabajando y sigo empujando para adelante. Pero sí era un lado como muy extremista. Entonces yo por parte de mi papá muchas veces no me sentía apoyada. O sea, a mí me tocó luchar con no puedes y decir no, sí puedo. Y también fue un gran maestro y también es una gran bendición porque dentro del medio te encuentras con eso. O sea, te encuentras con quien te dice, no, tú no puedes. Tú no puedes y no lo vas a hacer. Y a mí de algún modo yo veo como, bueno, resignificando lo malo de algún modo, yo veo como mi papá me prepara para decir, no, sí puedo, ¿cómo no? A lo mejor ahorita no, pero me voy a preparar para lograrlo. O sea, si él te hubiera puesto las cosas un poquito más fáciles, no hubieras estado emocionalmente preparada para los guamazos que se dan en el medio artístico. Sí, probablemente. Y mira, probablemente no. A lo mejor si hubiera sido también apoyada completamente por él, tendría completa seguridad de lo que hago también, ¿no? O sea, son como dos partes. Yo creo que lo ideal es que tus papás te apoyen siempre. O sea, yo lo ideal creo que es mi mamá, el caso de mi mamá, que está ahí y no tengas miedo y tú puedes y todo, porque eso te da una seguridad muy grande. Y bueno, lo de mi papá es algo que yo creo que no es lo ideal. Sin embargo, ya ha sido también mi tarea como resignificarlo y ver como, bueno, ¿qué de esto malo me ha traído cosas buenas? ¿No? ¿Qué puedo aprovechar de ahí? Y que aunque no es algo que él hizo conscientemente para ayudarme de algún modo, inconscientemente igual me ayuda y lo agradezco también por eso. Oye,
Y nomás para no quedarme con la duda, ahorita qué dice de ti. ¿Mi papá? Sí. Bueno, yo a mi papá no lo veo hace como 5 años. Okay. Mis papás se separaron hace unos 10 años, más o menos. Fue una relación muy complicada. Mi papá sufría, no sé si sufre todavía, de alcoholismo. Entonces, pues bueno, también entiendo de dónde venían muchas reacciones y comportamientos, desde sus heridas, desde su estado alterado de conciencia que tenía. Y entonces, bueno, para mí otra bendición ahorita en mi vida es que él haya decidido alejarse, ¿no? Porque eso me ha permitido también sanarme, resignificar las cosas malas que de algún modo sentí en su momento de él, y bendecirlo también y decir gracias, porque también eso me ayudó. Ya que lo trabajé, fue como, ok, esto también me sirve, esto también me ayuda, porque van a haber muchas personas así en la vida y hay que saber también anteponerse a eso, ¿no? Entonces, pues sí. Así es como ha sido en mi caso el tema de mi mamá y mi papá. Ok. Y la segunda cosa que quería tocar escuchándote es, estás hablando muchísimo de Dios. Y yo algo que he detectado, no sé si en los últimos años, o que los valores espirituales o la relación que tenemos como personas con Dios está como queriendo ser apachurrada, como queriendo ser escondida. E incluso lo veo mucho cuando la gente dice, es que Dios o el universo, o la energía, como tú le digas, o sea, digo, como que queremos esconder ese nombre, Dios, como que no nos animamos a decirlo. Y mucha gente que cree como que esta parte espiritual ya no es necesaria. Uh-huh. ¿Por qué tendría yo que pensar algo distinto a esto? Bueno, en mi caso, y siempre me gusta decir en mi caso, porque no creo que sea correcto también invalidar las creencias de otras personas. Para mí Dios ha sido un pilar en mi vida desde siempre. Hay momentos donde, por supuesto, que me he alejado. Hay momentos donde lo he escuchado menos, que era eso que te decía, ¿no? Es que también hay que aprender a escuchar las señales que Dios nos manda, y también el entender que muchas veces Dios obra en nuestras vidas a través de personas que no lo reconocen como Dios, ¿no? Pero Él sigue trabajando, porque Él es soberano y Él sigue trabajando a través de cualquier persona y de cualquier circunstancia. Entonces, para mí el hecho de abandonarme en manos de Dios, simplemente para mí es muy sencillo, y es lo que yo digo siempre, ¿no? Muchas veces recibimos no, al menos en el medio artístico, haces un casting y no, un proyecto, no, tal cosa, no. Y para mí el hecho de decir, bueno, es que esto no va a ser como yo quiera, sino como Dios quiera. Yo voy a dar lo mejor que yo tengo, y si Dios quiere que esté ahí, voy a estar ahí. Y si Dios no quiere que esté ahí, ni aunque todos hagamos oración, no va a suceder. No va a suceder. Entonces, yo me abandono en eso, y para mí recibir un no es como un, ok. Sí tenía ganas de estar, claro que tenía ganas de estar, por eso me aventé, ¿no? Al proyecto. Sin embargo, hay una razón de ser. Entonces, para mí, claro que Dios es muy importante en mi vida. Yo creo que sin Él nada, con Él todo. Creo que estoy segura también que a Dios le gusta escuchar nuestros deseos, le gusta saber lo que queremos, y también le gusta ponernos ahí, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de su plan. Y por eso te decía también, más o menos al principio, yo tengo planes, pero Dios tiene planes más grandes de los que yo tengo. Entonces, yo lo que creo es que en mi vida Dios es indispensable, y al final de cuentas, para mí lo más importante como persona que cree en Dios es el testimonio, ¿no? A veces queremos llegar y compartir la palabra, y no, es que tienes que convertirte, y es que tienes que creer en Dios, y a veces lo que impacta más a las personas es el testimonio. O sea, a mí me pasó en Jamie, que mis amigos decían, es que se te ve Dios.
Órale. Se ve que tienes a Dios. O sea, yo te veo y veo a Dios. Y es como, wow, qué bonito halago, ¿no? Qué mejor cumplido No manches. que ese. Y sí, o sea, yo creo que más que nada es eso. También Dios nos habla en el momento en el que estamos preparados y preparadas para recibir el llamado. Y a veces cuando nos hace el llamado y no escuchamos, Él sigue tocando. Y Él sigue tocando hasta que nos encuentra. Pero está muy, muy lindo que no te estorbó, porque pareciera que algunos papás queremos salvar a nuestros hijos, y lo digo entre comillas, porque escuché un papá que decía, no, eso de la rezadera a mí no me gusta. Entonces, como que queremos rescatar a nuestros hijos, entre comillas, de quitarle esta parte espiritual y que ellos la descubran ya cuando sean grandes, que ellos la descubran solito. Pero yo veo que a ti no te estorbó en tu adolescencia y tu juventud, no te estorbó tener la compañía de Dios. No, para nada. La verdad es que sí tuve un momento de experimentar y todo. O sea, sí. Por ejemplo, yo crecí en una familia católica. Ok. Entonces, todavía de repente acompaño a mi familia a misa. Y encuentro a Dios también ahí. O sea, eso es algo muy importante para mí, ¿no? Una cosa para mí es la doctrina y otra cosa es en dónde está Dios, ¿no? Que es diferente. Entonces, también fui a un centro budista durante algún tiempo y yo creo que incluso eso fue de bendición en mi vida porque justo mis papás se separaron, mi papá era muy grosero conmigo, entonces yo me sentía muy mal y el hecho de aprender como respira, suelta, que aunque ellos no lo llaman así, para mí era un conéctate con Dios y déjale tus cargas en sus manos, ¿no? Sí. O sea, abandónate en Dios y lo que no puedes resolver, deja que Él lo resuelva. Con el tiempo, con la forma en la que Él quiera, ¿no? Entonces, diferentes experiencias que he tenido en mi vida las he resignificado a, es que esta es una forma también de estar con Dios, ¿no? El hecho de cerrar los ojos y genuinamente entrar en meditación, si tú quieres, pero en una meditación en donde solo están tú y Dios, que puedas dejar a un lado lo que sea que esté pasando con tu cuerpo y que tengas un momento íntimo con Dios, creo que es algo muy bonito, es algo muy especial. Y también creo que Dios me ha llevado por diferentes lugares en mi vida según lo que he necesitado. También, ¿no? O sea, en ese momento para mí era como, es que necesitaba esto, necesitaba esta paz de poder desconectarme, de poder tener una mente apacible, necesitaba esto. Y me ayudó y me hizo muy bien en su momento. Y luego llegamos a Rey de Reyes y era como, es que yo necesitaba esto. Que además yo llegué a Rey de Reyes, Dios me estaba buscando, Dios me estaba llamando. Es una iglesia. Es una iglesia, así es cristiana. correcto, sí. Y Dios me estaba buscando. Salió un musical en Netflix y yo dije, yo quiero ver ese musical. Y era un musical cristiano. De un campamento cristiano. Claro, el de... Sí, Away. ¿Cómo se llama? No sé qué Away dice. Sí. Sí. Entonces yo lo vi y terminé de verlo y le dije a mi mamá, quiero ir a un campamento cristiano. Y mi mamá, pero yo no sé dónde. Es aquí en Guadalajara, ¿no? Pero mi mamá siempre nos ha apoyado. Es como, bueno, pues vamos a buscar. Y yo le dije, Dios, por favor, yo quiero ir a un campamento cristiano. Wow. Y un mes después, una amiga de mi mamá le invita a su iglesia cristiana. Mi mamá nos lleva y nos dicen, vamos a hacer un concurso de canto y quien gane se gana una beca para el campamento cristiano. ¿A poco? Y yo, ¿qué? Entonces compusimos una canción, una alabanza, mis hermanas y yo, la presentamos, fuimos al campamento de ese año y es como, es que Dios con nos la habla beca, todo ganaron. el tiempo. Sí, así es. Entonces es como, Dios nos habla todo el tiempo. Qué chido. Hay que saber escucharlo también. Hay que tener esa sensibilidad de decir, es que Dios me está hablando. No manches. O sea, Dios, yo que sabía que era un musical de un campamento cristiano. Sí, claro. ¿No? Yo que sabía que la iglesia donde íbamos a llegar iba a ser el mes donde hacían los campamentos y que aparte iban a tener un concurso de talentos. Sí, qué cañón, ¿eh? Sí, así es. Aparte no sé por qué siempre como que sale lo de los campamentos. ¿A poco no? O sea, la neta, siempre sale sin querer, ¿eh? Pues pareciera que está comprado, pero no. Es que es un momento muy bonito,
para adolescentes, para jóvenes, ir a un campamento cristiano es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso, de verdad. A mí me encanta, a mí me sanó mucho, me hizo encontrarme. Entonces es algo muy bonito. Qué lindo, qué chido que lo digas. Oye, Yats, ¿qué? Ya se paró aquí Jesús a decirme que ya se acabó el tiempo, pero necesito preguntarte esto. ¿Qué crees que deben de saber los papás? Ahorita, en la actualidad, ¿qué deben de saber los papás? Yo creo que los papás no saben todo, definitivamente, y no tienen por qué saberlo. Ok. Cada papá cría con las herramientas y las oportunidades que tiene y que le dieron también cuando estaba pequeño. Entonces yo creo que lo más importante no es qué deben de tener, sino qué deben hacer o quiénes deben ser con sus hijos para apoyarles. Creo que eso es lo más importante, el ser. Es como, no porque seas el papá, tu hijo es menos que tú. Eres guía de tu hijo, pero también es importante tener una escucha activa a qué quiere mi hijo y también qué me enseña. No, porque no por ser papás ya no aprenden de lo que los hijos hacen, Sí, ¿no? claro. Entonces esta parte de dar una buena guía, de claro ser firmes en la crianza y de también saber reconocer ok, es que mi hijo me está enseñando un nuevo camino porque quiere estudiar esto y lo vamos a descubrir. No sé todo en esta vida, pero voy a seguir aprendiendo también de eso. Entonces, el poder tener una confianza plena con tu hijo o hija, de que te cuente lo que quiere, de apoyarle en lo que quiere y de además darle una buena guía. No solo como, sí, yo te apoyo en todo, haz lo que tú quieras. Sí, ya no. Uh-huh. Claramente, ser firme, llevarlo por un buen camino y acompañarlo al final de cuentas. Cuando tus papás te acompañan, desde su experiencia, te ahorran muchas caídas te ahorran los papás. Entonces yo creo que un papá tiene que ser con su hijo un espacio seguro, un espacio de crecimiento y un espacio de amor, sobre todo, en donde siempre el amor que le tiene el amor de Dios tiene que estar ahí. He tenido aquí a profesionales en la educación parental y no les pides nada. Estás hablando extraordinario. Haces que mi corazón se mueva. Pienso mucho en mi hija. Y no te puedes ir de aquí sin este momento egoísta que es para mí. Yo quiero que me enseñes a ser un mejor papá. Necesito un tip tuyo para yo aplicar con mi niña. Bueno, ahorita ya lo dijiste, pero para mí, Supi, si a alguien más le sirve, qué chido, qué bendición, mamá o papá, pero yo quiero ser un mejor papá y quiero irme con un tip tuyo. Yo creo que algo que yo quiero tener como mamá, si algún día Dios me lo permite, es no minimizar a mi hijo o hija. Es decir, que no porque esté pequeño y su problema en la escuela sea que se le cayó el desayuno, minimice el hecho de, ay, yo tengo problemas más grandes. Ajá. ¿No? Creo que ese es un tip que yo daría, el hecho de darle la importancia y el reconocimiento a todo lo que tu hija sienta. Todo. O sea, de verdad, reconocer cómo se siente, entenderla, escucharla y aconsejarla desde eso que ella está viviendo, haciéndole importante, porque es importante para ella. Sí, le van a tocar cosas más difíciles en la vida, por supuesto que sí, pero en ese momento eso es algo muy importante y es muy grande. Y creo que eso la va a ayudar mucho a crecer como alguien que también sabe darse el valor y el reconocimiento de lo que siente y sabe expresarse también. No manches, ya quiero llegar a abrazarla y desde que soy papá soy un chillón, entonces... Yatzil, qué bueno. Tu tiempo no lo pago con nada y tú apartaste hoy esta hora para estar aquí y compartir esto con otras personas. Yo le encuentro mucho valor, estoy seguro que la gente que lo va a escuchar y ver también lo va a encontrar. Te agradezco muchísimo que estés aquí
Gracias por hacer espacio en tu agenda, porque ni siquiera vives ya aquí en Guadalajara y nos regalaste este espacio para poder estar aquí, y eso no, de verdad no lo pago con nada, pero me voy con un corazón lleno de gratitud. Muchas gracias a ti, de verdad gracias por este espacio, gracias por dejarme compartir mi historia, mis ideas, lo que yo creo. Estuvo lindísimo. Gracias, y pues ojalá que sea de bendición. Oye, seguramente va a haber ahí mamás o incluso chavos que digan, oye, va a verla, la quiero ver qué está haciendo, y la obra en México y todo. ¿Dónde te siguen? ¿Hay algo que tú quieras compartir? ¿Alguna de tu Insta, TikTok, no sé, algo que quieras compartir? Sí, claro, en mis redes sociales, Instagram y TikTok, pueden encontrarme como Yatsil_Aguirre. Qué chido. Y Por supuesto, te vamos a seguir todos y a mí en Instagram, que es donde subo más cosas, pero también este capítulo en video Spotify, YouTube en video y audio en Spotify y en todas las redes. Seguramente va a ser el único Supi que encuentres. Qué chido haber escuchado a esta hermosa persona. Gracias por tu tiempo. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.